Santo Dios. Santo. Sí, Señor. Dígalo conmigo, antes de Dios diseñarnos a nosotros, Antes de Dios diseñarnos a nosotros, Él era un misterio. Él era un misterio. No se sabía nada de Dios. No se sabía nada de Dios. Se sabe de Dios Sabe de Dios por nosotros. por nosotros. Hay gente como que tiene miedo de repetir eso. Dígale al que está a su lado, se sabe de Dios se sabe de Dios por nosotros. Nosotros. Si no existiéramos nosotros, no se sabría absolutamente nada de Dios. Entonces Dios colocó la luna y el sol en un lugar estratégico, porque Dios creó el sol y la luna para que finalmente nos sirvan a nosotros. Y Dios colocó el planeta en un lugar estratégico dentro del universo para que el sol y la luna nos sirvan a nosotros. Por eso en ningún otro planeta hay vida como lo hay en este planeta. No hay vida en Mercurio, no hay vida en Venus, no hay vida en ningún otro planeta, no hay vida en Júpiter, no hay vida en ninguna de sus estrellas. En el único planeta que hay vida es en este planeta. Amén. Así es. Dios creó el mar pensando en nosotros. Creó los peces del mar pensando en nosotros. Porque Dios le dio una orden al mar y le ordenó al mar que produjera toda clase de peces. Y el mar comenzó a hacer su función, comenzó a producir toda clase de peces. También le ordenó al mar que produjera aves de los cielos. Y el mar comenzó a producir aves de los cielos. Y Dios le ordenó a la tierra que dé semilla según su fruto, que produjera semilla según su fruto. Y la tierra hasta el día de hoy no ha dejado de dar sus frutos. Todo Dios lo creó pensando en nosotros. Así es. Todo Dios lo diseñó pensando en ¿quién? En nosotros. En nosotros. Por eso yo siempre afirmo que la tierra es la razón de los cielos. Porque en la tierra Dios depositó la creación más hermosa. En la tierra Dios depositó la creación más esplendorosa. En la tierra Dios depositó la creación más sublime. Y en la creación del hombre. El hombre porta y tiene la imagen de Dios. Así es. Aleluya. La tierra es la razón de los cielos. Y el hombre es la razón de la tierra. Dios creó la tierra para el hombre y por el hombre. La palabra dice que nosotros hemos recibido la tierra por heredad. Así que dígale al que está a su lado, si tú piensas que vamos a vivir por la eternidad en el cielo, En el cielo. tú estás equivocado. Está equivocado. Santo. Santo Dios. Hello. Santo Dios. Dígale al que está a su lado, en el cielo En el cielo. solamente vamos a durar 7 años. Y de allá volvemos para acá porque Dios nos ha dado la tierra como herencia. Santo Dios. Dios creó la tierra por el hombre y para el hombre. Santo. Aleluya. Y la palabra dice que Él comenzó a formar un muñeco del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente. Y la palabra de Dios establece que Dios lo hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. La palabra imagen es la palabra selén, que significa forma, figura, forma corporal o similitud. Amén. Santo Dios. También la palabra imagen significa el duplicado exacto de Dios. Cuando Dios creó al hombre, Dios se duplicó aquí en la tierra. Nosotros somos la representación máxima de Dios. Y por eso se sabe de Dios
por nosotros. Es por eso que la tierra está gimiendo por ver la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Un aplauso fuerte a Dios que vive. La tierra está gimiendo por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dios no se conformó con crear la tierra. Dios no se conformó con crear todas las cosas lindas que hay en este planeta, sino que la palabra de Dios establece que plantó un huerto. Y allí colocó al hombre que había creado. Así es. La palabra plantar es como cuando usted planta una casa de campaña. La palabra huerto es la palabra parque. Y la palabra Edén es la palabra placer. Dios plantó un parque para que el hombre se sienta bendecido. Dios plantó un parque para que el hombre se sienta en sus anchas. Un parque donde el hombre se sentía placentero. Porque en ese parque, en ese ambiente de gloria, en ese ambiente de bendición, Dios literalmente caminaba con el hombre. Amén. Pero vamos a descubrir en el día de hoy que el hombre perdió el huerto. Santo Jesús. Díganle al que está a su lado, el hombre perdió el huerto. El hombre perdió el huerto. Santo Dios. O sea, el hombre perdió la bendición. Pero antes de que el hombre pierda la bendición, también la palabra de Dios establece que Lucifer también perdió la bendición. Santo Dios. Porque hay personas que piensan que ese fue el primer huerto, el huerto del Edén, donde Dios colocó a Adán. Sin embargo, bíblicamente hablando, hubo otro huerto aparte de ese huerto. Hubo otro huerto antes de ese huerto. Hubo un huerto mineral. Y allí habían colocado a Lucifer, quien fungía como un servidor ante la presencia de Dios. Y yo quiero que juntos estudiemos lo que dice la palabra de Dios acerca de este ser creado por Dios llamado Lucifer en Ezequiel capítulo 28. El libro de Ezequiel capítulo 28. ¿Están ahí conmigo? Santo Dios. La palabra de Dios establece: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí habla de otro huerto, ¿verdad? Llamado el Edén. Nota que Dios le había creado a Adán un huerto biológico, pero Dios también le había creado a Lucifer un huerto mineral. Dice la palabra: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. O sea, Lucifer ante la presencia de Dios era como un sacerdote. Gloria. Porque cuando usted compara las piedras preciosas que tenía Lucifer en su vestuario con las piedras preciosas que tenía el éfod del sumo sacerdote antiguo testamentario, te darás cuenta que eran las mismas piedras preciosas. Indicando que Lucifer ante la presencia de Dios era un ministro. Gloria. Dígale al que está a su lado: Lucifer Lucifer era
un servidor, un servidor, era un ministro. era un ministro. La palabra dice que los ángeles son ministros de fuego. Hello. Santo Dios. Y hay ángeles muchas veces que nos ayudan a ministrar. A veces yo estoy orando por los enfermos y yo veo literalmente que los ángeles descienden y ministran con nosotros. Y veo literalmente que los ángeles comienzan a ayudarnos a ministrar. Porque son ministros, son servidores. Lucifer era un sacerdote. Y este sacerdote tenía una gracia que no la tenían los otros ángeles. Porque los otros ángeles, cuando veían a Lucifer, glorificaban a Dios en él. Glorificaban a Dios en Lucifer. O sea, era tanto el brillo y el esplendor que él tenía, que cuando los ángeles miraban a Lucifer, adoraban a Dios. O sea, era la inspiración. Y mira lo que dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y dice: los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando usted analiza el texto hebreo original, usted descubrirá que la palabra de Dios establece que en el día de su creación, Dios había colocado en el sistema interno de Lucifer los tamboriles y la flauta. O sea, no era que Lucifer era un músico, era que él tenía la música por dentro. Y cuando él abría la boca, desde a su interior fluía la alabanza. De su interior fluía la adoración. Porque Dios había colocado en su sistema interno tamboriles y flautas. Dicen algunos eruditos que su propia voz, su propia garganta podría ser el de 1000 orquestas juntas produciendo música él mismo por sí solo. Santo Dios. Era como un cantante de ópera, con su voz producía sonido, con su voz producía música. Era la inspiración. Lucifer no adoraba a Dios. Lucifer era la adoración. Lucifer no alababa a Dios. Lucifer era la alabanza. Y de él fluía la alabanza. De él fluía la adoración. Pero ¿qué fue lo que pasó con Lucifer? ¿Por qué perdió el brillo? ¿Por qué perdió la gracia? ¿Por qué perdió el favor? ¿Por qué perdió la misericordia de Dios? ¿Por qué perdió su ministerio? Y ahora viene el mensaje de la palabra. Santo Dios. Porque todo esto que le dije, se lo dije para decir lo que le voy a decir ahora. ¿Por qué Lucifer perdió su ministerio? ¿Por qué perdió su vuelto? ¿Por qué perdió la bendición? Diga conmigo: por un problema del corazón. Un problema del corazón. Un aplauso fuerte a Dios que vive. Santo